montar un podcast es rentable, vale la pena, se puede ganar dinero con ello, o el mercado está ya saturadísimo y es imposible competir contra los grandes. Después de más de un año de experiencia y de más de 50 entrevistas, que se dice pronto, te voy a contar mi experiencia y consejos para que tú puedas implementar en tu podcast, o si estás pensando en montar uno, para que tú empieces esto con buen pie. Para que te pongas un poco en situación, te voy a contar mi caso. Yo empecé hará 1 año y medio aproximadamente, en enero de 2023, con Iván. Si no conoces a Iván, es este de aquí. Y montamos este proyecto, al final una charla entre amigos, entre él y yo. Nuestra idea principal era pues eso, venir aquí una vez a la semana, grabar un podcast, y si podían venir invitados pues sería más a charlar que modo entrevista. De este modo nosotros grabamos un podcast a la semana, y este podcast lo que hacíamos es subirlo a YouTube y luego hacíamos clips, particiones para subirlo a Reel y a TikTok. Este era un poco nuestra idea, nuestro formato para seguir creciendo. Nosotros nos queríamos centrar en lo que es en YouTube, y Reels y TikTok pues al final pues sería un poco reciclaje de esta red social. Pero Iván tuvo que dejar el proyecto y me quedé yo solo, entonces planteé de otra manera lo que es el tema podcast y el tema al final contenido. Basándonos en lo mismo, a mí lo que más me interesa y lo que más me gusta es YouTube, entonces era lo que más fuerza le quería dar o a lo que yo más me quería centrar. Seguiría haciendo entrevistas, seguiría haciendo podcast, pero ya no sería una charla entre amigos, obviamente, sino que sería con empresarios, sería con negocios que me cuenten su vida, se me cuenten su experiencia, cómo crecer un negocio y un poco lo que ellos han vivido durante estos años. El pensamiento es el mismo, el pensamiento es al final hago un podcast para YouTube lo mejor que pueda, y de este podcast saco unos clips para las diferentes redes sociales y para reciclar un poco todo lo que es el contenido. Al final, como estamos viendo, lo que me centro yo es en el YouTube, y todo lo que es las redes sociales pues no las dejo de lado, pero no le doy tampoco la importancia que debería darle. Esto la verdad que es un formato que durante este año y medio he probado, he visto que diferentes podcasters y diferentes podcasts lo hacían, y la verdad que no funciona mal. Hemos conseguido pues eso, unos 13.000 seguidores en Instagram, unos 1.500 en YouTube y unos 5.000 en TikTok. O sea que poco a poco creas comunidad, poco a poco vas creando audiencia. Pero ¿qué hacen los podcasts grandes de verdad? Y mirando un poco así por encima a podcasts grandes como Tengo un Plan, The Wild Project, que los que se me vienen a la cabeza así rápidamente, un poco hacen lo mismo. Al final ellos se centran en crear y hacer la conversación lo mejor que puedan, en crear el mejor envoltorio a lo que es el contenido largo, que al final es hacia donde quieren dirigir todo este tráfico. Y de este vídeo largo hacen particiones para hacer los Reels. Esto es lo que funciona a día de hoy. ¿Crees que se puede conseguir y crees que puedes conseguir una comunidad haciendo esto? Pues la verdad es que no lo tengo claro, y lo que me he fijado y el patrón que veo, sobre todo en los podcasts que entrevistas a gente, los podcasts que hay más de una persona, que no eres tú solo con tu amigo, depende yo creo que mucho del invitado al final. Aún los podcasts grandes verás que cuando traen un invitado con algo más de morbo, o traen un invitado la verdad que tiene mucha autoridad, pues esos podcasts suelen funcionar mejor, y los otros pues verás que tienen menos repercusión. Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo durante este año. Cuando traes una persona que interesa, cuando traes una persona que tiene autoridad, pues estos podcasts se potencian y los otros pues quedan un poco más escondidos. Entonces, ¿es lo que quieres tú para tu podcast depender de las personas que traigas? Pues bueno, aquí ya tendrás que empezar a valorar si crees que puedes traer a personas muy interesantes para tu podcast. Pero si quieres que te diga la verdad, hay un formato que a mí me gusta incluso más, que es la charla entre amigos. Es como yo empecé este formato, empecé este canal, este podcast, y es charlar con tu amigo, coger 2-3 amigos y charlar de un tema que os interese. Saldrán conversaciones muy distendidas, muy amenas, que luego son muy tiktokeables, digamos, y esto al final creas tú la comunidad, y sí que sí te siguen a ti, no siguen a la persona que vas a traer, no siguen a la persona de hoy. Pues hoy me trae un experto en finanzas personales, pues me interesa. Hoy me trae un experto en psicología, pues no me interesa tanto, ¿sabes? No siguen a la persona que vas a traer, sino que te siguen a ti y siguen tu contenido. Spicy Fortuna es un ejemplo claro de ello, y mi amigo Iván, el que empezó conmigo el podcast y se ha tenido que distanciar porque está montando una cosa por su lado, os dejo por aquí el podcast que él ha hecho, que lleva 5 episodios, pero ¿qué pasa? Que es una conversación entre 2 amigos, una conversación de su empresa, es una conversación de un nicho muy específico, y enseguida
creas comunidad y enseguida creas que la gente te quiera seguir a ti, no quiera seguir a la gente que traigas al podcast. Ahí nos queda un poco más claro los diferentes podcasts que yo veo o cómo podríamos encaminar lo que es este podcast, y vamos a ver los números. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es rentable construir un podcast? ¿Se puede a día de hoy, sin mucha inversión, montar un podcast? Pues mira, os cuento exactamente los números con los que yo empecé y cómo he ido progresando hasta el día de hoy. Sí que es verdad que con la cámara que estoy grabando ya la tenía de antes, pero joder, al final es un instrumento que utilizo para grabar. Son alrededor de unos 1.700 euros la cámara. Luego los micrófonos, que empezamos sí con los micrófonos antiguos que teníamos, pero cada micrófono de estos creo que cuesta alrededor de 200 euros. Focos, luces, trípodes. Focos otros 200 euros, 300 euros entre todas las luces. Trípodes también unos 80, 100 euros cada trípode, y tengo 3. Es una inversión que poco a poco, sí que es verdad que no le hace falta que tengas esta inversión al inicio, pero sí que es verdad que esta inversión poco a poco la vas a ir haciendo, porque cada vez vas a decir, vale, pues el sonido se escucha bien, pero quiero que la imagen se vea mejor. Ahora una luz. Ahora he visto que para el micrófono una interfaz de sonido mejor. Pues todas estas pequeñas cositas vas a querer empezarlas a implementar si ves que esto de verdaderamente te gusta. Y créeme que todo el mundo que he ido a hacer un podcast, todo el mundo que he convencido, sí que es verdad que al principio dicen, ay, no sé, no quiero empezar, o no quiero hablar en cámara, no quiero hablar en el micro. Pero una vez empiezas, una vez tienes esta charla distendida, creerme que gusta, y gusta mucho. Y todo esto estaba contando gastos directos, gastos de material que yo uso en mi día a día. Pero hay un montón de otros gastos que no veis, otros gastos indirectos, diríamos, que sería pues lo de desplazarme hacia hasta la empresa que entrevisto, lo de pasar una noche aquí, comer en un restaurante. Pues todos estos gastos son gastos indirectos al podcast que también sumaría dentro de esta cajita de lo que es este proyecto. Entonces, pues es algo a tener en cuenta, pero es algo que vale la pena. Y si os tuviese que dar solo un consejo a la hora de iniciar un podcast, es que lo primero que compréis sea unos buenos micros, porque sí que es verdad que la calidad de imagen pues puede ser mejor, puede ser peor, se puede ver mejor, pero se puede ver mejor. Pero si tú escuchas un vídeo, si tú escuchas un podcast con un audio horrible, créeme que a los 5 segundos la habéis quitado. Y os preguntaréis qué beneficio yo he sacado de este podcast. Aparte de todo el gasto que os acabo de comentar, he sacado algún rendimiento económico, y la verdad es que he sacado un total de 0 euros. Y esto es lo que he sacado por este podcast. Sí que es verdad que he tenido la oportunidad de monetizar de diferentes maneras, pero no acababa de casarme con ninguna, no me acababa de gustar ninguna. Y aquí os vengo a lanzar una pregunta que quiero que bajéis en los comentarios y escribáis qué manera o de qué forma creéis que yo podría monetizar este podcast. Así que escribirlo, que voy a ir a ver. Sabiendo que has ganado 0 euros, has perdido 1 año y medio de tu vida, que ya estoy haciendo vídeos, que he empezado este proyecto, vale la pena al final montar un podcast, vale la pena desplazarte a Madrid, Barcelona, Cambrils, Valencia, para hablar con gente y que te cuente sus movidas. Y sinceramente a mí sí me vale la pena, a mí sí me gusta por la experiencia, por el hecho de conocer personas diferentes, por el hecho de contarte historias muy diferentes de sus negocios, cómo han empezado. Todo esto a mí es un mundillo que me encanta, y pasar un día con ellos, comer con ellos y de primera mano que sean ellos los que te cuenten cómo han hecho y cómo han dejado de hacer, sus errores y sus virtudes, pues la verdad que es algo que a mí me enriquece mucho. Y aparte de todas estas experiencias que te llevas, estos momentos, hay otras cualidades, otras soft skills, digamos, que no ves reflejado a diario, que no ves reflejado día tras día, pero si me voy al primer vídeo, si me voy al primer podcast, hasta me temblaba la voz al hablar. Hacer la prueba, ir a ver mi primer podcast y ya veréis lo nervioso que estaba. Yo nunca había hablado delante de una cámara, yo nunca había tenido una conversación, pues eso, de temas de este tipo. Y la verdad que, joder, no me arrepiento de nada, y aparte de conocer gente increíble, pues estoy mejorando otras cualidades que la verdad que para mí sí que valen la pena, temas de comunicación, temas de saber hablar mejor, temas de saber comunicar mejor, expresar mejor tus ideas. Al final son unas habilidades que sí o sí vas a extrapolar a tu día a día. Y es algo que a mí me enorgullece y que poco a poco estoy trabajando en ellos, y poco a poco yo creo que voy mejorando. Sí, queda mucho por hacer, queda mucho camino por delante, queda mucho por mejorar, pero sí que es verdad que yo desde el primer vídeo que veo ha habido un salto, y es por este motivo y por los que te estoy contando aquí ahora al final, que te incito a que empieces tu podcast, que te incito a que si lo estás pensando, que si quieres empezar, que si no sabes si empezar, cómo voy a hacerlo,
hazlo, hazlo, graba el primer episodio. ¿Va a ser horrible? Sí, va a ser horrible, pero poco a poco vas a mejorar, poco a poco te van a surgir fallos, poco a poco vas a mejorar estos fallos, poco a poco vas a ir, pues eso, cogiendo una cámara mejor, un micro mejor, pero si no empiezas nunca vas a poder llegar a este punto, nunca vas a poder llegar a mejorar estas habilidades, así que desde aquí, por favor, hazlo. Y si te ha gustado este vídeo, por aquí te dejo otro que según el algoritmo te va a encantar. Y si no, pincha aquí encima de mi cara, encima del tonto este de la bufanda, para suscribirte a este canal y no perderte lo que vendrá.